Revelado, el sorprendente beso en una fiesta transforma la vida de una mujer tras fingir amor por un joven de clase alta. Era un atardecer vibrante en Ciudad de México, el aire se llenaba de risas, sonrisas, y el aroma inconfundible de los tacos. El Día de Muertos había llegado, y las calles brillaban con ofrendas de color, flores y luces parpadeantes. En una pequeña casa en el corazón de la ciudad, Valentina, una joven de 24 años, miraba por la ventana, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarle el alma. Desde la muerte de su padre, había tomado el rol de sostén de su familia, trabajando sin descanso en la taquería del barrio. Su madre, siempre apegada a las tradiciones, le había insistido en que la fiesta era una forma de honrar a los que se habían ido. Pero Valentina solo quería escapar, aunque fuera por una noche, de las cargas que la ahogaban. Recogió su vestido colorido, dándose cuenta de que el brillo de la celebración le daba un aire de esperanza, un instante fugaz en una vida llena de incertidumbre. Al llegar a la fiesta, la música vibrante la envolvió, las risas resonaban a su alrededor. Mientras su madre se perdía entre conocidos, Valentina se adentró en la multitud buscando un respiro, pero no pudo evitar que sus ojos se cruzaran con los de Alejandro, el joven que había regresado al barrio. Él, con su sonrisa deslumbrante y aires de grandeza, se acercó a ella y, sin pensar, se encontró en un juego de roles donde fingía ser su novia. La química entre ellos era instantánea y electrizante, un torrente de sensaciones que la hizo sentir viva. Sin embargo, cada palabra, cada risa compartida se enredaba con la culpa de ser parte de una farsa. Cuando la noche avanzó y el ambiente se tornó más íntimo, Valentina comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si por un instante pudiera dejar atrás mis problemas? ¿Qué pasaría si este juego fuera real? Su corazón latía fuerte mientras se sumergía en ese papel, pero la sombra de su madre y su preocupación por las desavenencias venideras se interponía. Justo cuando la emoción alcanzaba su clímax, un eco de risa las interrumpió. La madre de Valentina, al enterarse de la broma, estalló en un torrente de preocupaciones. Valentina, no puedes jugar con el amor de un niño rico. No podemos arriesgar nuestra reputación. La presión era abrumadora y Valentina sintió que su corazón se partía en mil pedazos. ¿Acaso todo lo que había soñado podía desvanecerse por una única mirada? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras se retiraba con la cabeza agacha, un escándalo estalló en las redes sociales, susurrándose historias sobre ella y Alejandro. La presión se intensificó y Valentina enfrentó un dilema crucial: debería dejarse llevar por sus miedos y regresar a la seguridad de su antigua vida, o luchar por lo que su corazón le dictaba. El siguiente día, en la plaza del pueblo, sus amigos y vecinos comenzaron a manifestarse en apoyo a su reputación. El amor genuino y el empoderamiento brillaban en los ojos de los que la rodeaban. En un momento de intensa claridad, Valentina se acercó a Alejandro y, en medio de la multitud, lo besó. Fue un beso que desató su verdadero ser, un acto de valentía en el que se dio cuenta de que el amor, cuando es auténtico, puede desafiar cualquier frontera. Con lágrimas en los ojos y la música del mariachi resonando en el aire, Valentina se enfrentó a un futuro incierto, atrapada entre dos mundos. ¿Sería capaz de romper las cadenas de lo familiar y encontrar su verdadero camino? La historia queda colgando en un intenso suspenso, con el susurro de lo que puede venir aún latente en el aire. El sol brillaba intensamente en el cielo, y Valentina sentía que cada rayo era una nueva oportunidad. Había despertado esa mañana con la idea de que el beso en la plaza había sido más que un simple acto de desafío. Era un acto de liberación. Se miró en el espejo, sus ojos reflejaban una chispa que no había visto en años. Con determinación, se preparó para enfrentar las repercusiones de su decisión. Un paso adelante en su camino hacia lo desconocido. Alejandro había sido el catalizador de una transformación. Su sola presencia hacía que las dudas de Valentina parecieran pequeñas. Mientras caminaba por el barrio, las miradas de sus vecinos eran diferentes. Ya no la veían solo como la hija del taquero o como la joven que se había hecho cargo de su familia, ahora la veían como una mujer. Una mujer valiente, que se atrevía a romper moldes, a desafiar expectativas. Sin embargo, las redes sociales continuaban conspiran contra ella, alimentando rumores que crecía como la espuma. ¿Quién se cree esta Valentina? Solo está buscando refugio en un hombre rico. Las palabras dolían, clavándose en su corazón. Pero había vuelto a encontrar su voz. No podía dejar que esos comentarios la definieran.
Ya sabía lo que era ser valiente y ahora había un fuego en su interior que no pensaba dejar extinguir. Algunas horas más tarde, mientras estaba en la taquería, charlando con su madre, un grupo de chicas del vecindario entró. Valentina las reconoció, eran sus amigas de la infancia. La sonrisa en su rostro la hizo sentir un cálido destello de cariño. Se saludaron con abrazos y risas, pero los murmullos comenzaban a encenderse de nuevo. ¿Es cierto que ahora andas con Alejandro?, le preguntaron entre risitas, insinuando que no era más que una chica aprovechada. Su madre frunció el ceño, preocupación escrita en su rostro. Pero Valentina, en ese instante, sintió que había llegado la hora de hablar. Sí, ando con él, y no tengo que pedir disculpas por ello, declaró, dejando que la valentía fluyera en cada palabra. Las jóvenes miraron sorprendidas, pero Valentina pudo ver en sus ojos un rayo de admiración. Se sintió más fuerte, más viva que nunca, el diálogo se tornó emocionante, y Valentina comenzó a compartir cómo había cambiado, cómo todo lo que había ocurrido la había empujado a querer más de la vida. Sus amigas, antes rivales, se unieron al movimiento, visibilizando el apoyo hacia ella. Era conmovedor ver que juntas podían crear una atmósfera de solidaridad en lugar de competencia. Esa misma tarde, Alejandro le envió un mensaje. Nos vemos esta noche. Me gustaría hablar contigo, decía. El corazón de Valentina latió más rápido. La incertidumbre y la emoción se entrelazaban en un torbellino de sentimientos. Decidió que no podía dejar que el temor interfiriera. Tenía que ser honesta, no solo consigo misma, sino también con él. Al caer la noche, el aire fresco acarició su piel mientras se encontró con Alejandro en una pequeña plaza. La luz de las lámparas instaladas en el lugar les daba un aire mágico. Él la esperaba con una expresión seria, casi nerviosa. Valentina se sentó frente a él, sintiendo que era el momento de sacar todas las cartas sobre la mesa. Me importas, y no quiero que esto sea solo un juego, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Las palabras flotaron en el aire, llenándolo de tensión. Valentina inhaló profundamente, sabía que debía responder con sinceridad, que debía abrir su corazón sin miedo, pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, un grupo de personas apareció a su alrededor, interrumpiendo la conversación. Eran conocidos del barrio, sus rostros reflejaban confusión. Valentina. ¿Es cierto que fuiste vista con Alejandro por el centro?, preguntó una voz entre el murmullo. Valentina sintió que el mundo se detuvo por un momento. Todos los ojos estaban sobre ella, esperando su respuesta. Una parte de ella quería escabullirse, pero el fuego de su corazón la retuvo en su lugar, decidida a no dejar que la presión la aplastara de nuevo. Sí, es cierto. Estoy con él, y no pienso avergonzarme por sentir amor, declaró, su voz resonó con emoción y autoridad. Las palabras se escurrieron en el aire, pero el eco de su valentía aún reverberaba. Pero logrará mantener esa confianza frente a la adversidad que se aproxima. La tensión crecía en la atmósfera. Mientras los murmullos se intensificaban, Valentina cogió la mano de Alejandro, el contacto físico le brindó calidez. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y estaba lista para los altibajos que vinieran. Sin embargo, un destello de preocupación cruzó su mirada cuando notó que algunos rostros en el grupo se tornaban sombríos. Esto no ha hecho más que empezar, pensó Valentina, llena de incertidumbre sobre qué más le depararía su lucha por el amor verdadero. Podría aferrarse a sus sueños mientras el mundo intentaba arrebatarle su felicidad. El murmullo creció en intensidad y Valentina sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Las miradas se multiplicaron, cada una cargada de juicios y preguntas no formuladas. Alejandro entrelazó sus dedos con los de Valentina, un gesto que fue a la vez reconfortante y arriesgado. No te preocupes, le susurró, estoy aquí contigo. Valentina respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con cada inhalación. Estaba en medio de un campo de batalla emocional. La palpitante agitación de las murallas invisibles que había comenzado a derribar en su vida, ahora se sentían más altas que nunca. Sus amigas habían cambiado su tono, y las risas espontáneas se habían convertido en cuchicheos llenos de escepticismo. ¿Era un amor verdadero o simplemente un espejismo alimentado por el deseo de escapar? Las palabras comenzaron a caer como una lluvia helada. No sabe con quién se está metiendo, está tonta por el dinero, eso no durará. Cada frase se sumaba a la colección de golpes sutiles que Valentina debía absorber. La calidez de la tarde comenzó a desvanecerse. Sin embargo, sentía ese fuego interno, una resistencia que la empujaba hacia adelante. Con una voz firme, levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia los que la rodeaban. No me conoce. Llevo años lidiando con lo que se espera de mí, y estoy harta. Este es mi camino y estoy eligiendo amar. Los murmullos se detuvieron, y por un breve instante, la plaza quedó en silencio, pero entonces,
entre la concurrencia, alguien dio un paso adelante. Era Lucía, la más cercana a su grupo de amigas, con quien había compartido muchos momentos. Vale, desde que estás con Alejandro, has cambiado. Te has convertido en alguien que ya no somos. No eres la Valentina que conocemos. Sus ojos estaban llenos de decepción, reflejando un dolor que resonaba en el pecho de Valentina. Oh, Lucía, comenzó Valentina, sintiendo como una punzada se alojaba en su corazón. No estoy cambiando, estoy encontrándome. Estaré siempre aquí para ti, pero también necesito liberar lo que me sostiene en mi lugar. Las palabras brotaron desde lo más profundo de ella, mezcladas con una emoción ardiente. El grupo se dispersó un poco ante la autenticidad de sus sentimientos. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la transformación de Valentina. Lucía, visiblemente confundida, retrocedió, y comenzó a murmurar con el resto, como si Valentina ya fuera parte de otro mundo. Alejandro presionó suavemente la mano de Valentina, un gesto que la impulsó a seguir. Pero el eco de la decepción de Lucía y los murmullos despectivos creaban un peso abrumador sobre sus hombros. Si tan solo entendieran lo que siento, pensó, cuando creía que había tocado el fondo emocional, Valentina recibió un mensaje en su teléfono. Era de su madre, un simple «¿Estás bien, hija?». Un escalofrío recorrió su espalda. La presión de los demás la hacía sentir aislada, como si su lucha fuera invisible para aquellos que más la amaban. La perspectiva de su madre la hacía replantear todo, preguntarse si acaso había tomado la decisión correcta al abrir su corazón a Alejandro. El instante de duda la asaltó. ¿Realmente puedo soportar esto? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? Reflexionó mientras el aire la envolvía, llenándola de incertidumbre. En ese momento, Alejandro inclinó su cabeza, como si pudiera leer sus pensamientos. Todo va a estar bien, Valentina. Vamos a salir de esto más fuertes. Sus ojos estaban brillantes, disipando un poco de la oscuridad que la rodeaba. Valentina sintió la chispa de su valentía encenderse de nuevo. Pero, justo cuando estaba a punto de mostrarles a todos que era más que sus palabras, un grito irreverente rompió la atmósfera. ¡Qué amor tan hipócrita, Valentina! Resonó desde el fondo de la plaza. Valentina giró la cabeza, sintiendo como el bálsamo de su coraje comenzaba a resquebrajarse. La verdad cruel la golpeó, los vientos no cesarían, y la batalla por su amor apenas comenzaba. Podría realmente superar la resistencia no solo de su comunidad, sino también de sí misma. ¿Qué nuevas pruebas tendría que afrontar en este complicado camino hacia su verdadero yo? Valentina se giró hacia la fuente de la voz. El rostro de una chica desconocida se alzó entre la multitud. Su risa amarga cortó el murmullo que había comenzado a reavivarse, como si su comentario fungiera como chispa en una pólvora acumulada. El eco de su burla resonaba en el aire, moldeando una atmósfera de rechazo que apretaba más el pecho de Valentina. Sintió que su determinación titubeaba, pero al mismo tiempo, sabía que retroceder no era una opción. «Soy quien elijo ser», gritó, su tono dinámico sorprendiendo incluso a Alejandro. En su pecho, un torbellino de emociones se intensificó, como un monstruo que luchaba por liberarse. La multitud que antes había sido un panorama colorido ahora parecía un mar árido de juicios y críticas. «Ah, sí. ¿Y qué? ¿Te crees especial solo porque te has enrollado con el príncipe encantado? Despierta», gritó la desconocida, riendo junto a un grupo que, aunque pequeño, era lo suficientemente ruidoso para hacer eco en su mente. Valentina sintió como su realidad se desmoronaba a su alrededor. Las miradas estridentes se convirtieron en dagas, cada una con el potencial de perforar su corazón. Pero a su lado, Alejandro no titubeó. «Eso no es cierto», replicó, su voz firme y decidida. «Ella no es una figura de cuento, es una persona real y valiente». «Y tú no entiendes nada», las palabras de él le otorgaron algo de fuerza, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Aún así, Valentina comenzó a dudar. ¿Era realmente valiente, o solo estaba del lado equivocado de una historia que nunca debió vivir? En ese instante, recordó el primer momento que compartió con Alejandro, la risa, la conexión instantánea, las largas conversaciones de madrugada. Su corazón se aceleró al recordar lo que había sentido. Ahora, sin embargo, todo parecía más complicado. La lucha externa se reflejaba en su alma, con un hilo de voz. Valentina se volvió a la multitud. «No estoy aquí para complacer a nadie más que a mí misma. Amor es cuando se elige a alguien, no importando lo que los demás piensen. Cada uno de nosotros tiene su propia historia». El valor de sus palabras rebotó en la plaza, amplificándose en el aire tenso, pero la reacción no fue la que esperaba. Algunos sonrieron, otros continuaron filtrando sus risas despectivas, y de repente, sin que nadie la viera venir,
Lucía volvió a aparecer. ¿Eso es lo que piensas de mí?, bramó, su voz retumbando con un tono de confrontación. Te crees tan elevada, pero al final, ¿quién eres sin Alejandro? Las palabras de Lucía resonaron con más fuerza que cualquier murmullo. Valentina sintió una ola de indignación, pero también de tristeza. Había conocido esa parte de Lucía, su amiga que también había estado atrapada en la imagen de una vida perfecta, y ese comportamiento se sentía traicionero. No se trata de él, dijo Valentina, temblando de emoción. Se trata de mí, de encontrarme en este caos. Les pido que me apoyen o, al menos, que intenten comprender. Estas últimas palabras salieron casi como un ruego, la intensidad de la confrontación estaba en su punto álgido, pero valientemente, Valentina se otorgó un momento de silencio, absorbiendo el aire pesado que la rodeaba. Justo en ese instante, un estruendo resonó detrás de la multitud. La mirada de todos se desvió hacia la entrada de la plaza, donde se vislumbraba un grupo de hombres con trajes elegantes, y entre ellos, un rostro conocido que hizo que el corazón de Valentina se detuviera. La figura era la de su antiguo amor, Mateo, quien había desaparecido de su vida de un día para otro. ¿Qué hacía él aquí, ahora? Valentina sintió cómo su mundo comenzaba a girar de nuevo. Las miradas que antes la juzgaban ahora parecían oscilar entre la curiosidad y la expectativa. Su historia apenas se comenzaba a contar, y las piezas se movían sin aviso. Podría enfrentar no solo a su comunidad, sino también a su pasado. Mateo caminaba hacia ella, y su figura se alzaba como una sombra familiar en medio de la confusión que la rodeaba. Valentina sintió un titubeo en su pecho, como si cada latido se llenara de memoria y anhelo. Habían pasado meses desde que él se había marchado sin dejar rastro, y ahora estaba allí, envuelto en un aura de misterio que no podía ignorar. Valentina, murmuró Mateo al acercarse. Su voz tenía ese mismo tono suave que Valentina recordaba, una melodía que había estado ausente de su vida desde su partida. Ella tragó saliva y se sentó en el borde de las emociones, un mar de dudas succionando su fortaleza. Las risas burlescas de la multitud se desvanecieron en un murmullo de fondo. ¿Qué haces aquí?, logró preguntar, aunque su voz sonaba más como un susurro que un interrogante. Mateo parecía despreocupado mientras una leve sonrisa iluminaba su rostro. Sin embargo, Valentina intuyó que tras esa sonrisa había una historia a punto de desplomarse. Volví para arreglar algunas cosas, dijo él, pero sus palabras no parecían completas. Valentina podía sentir que había más, como una sombra entre la luz. La impotencia afloró en ella mientras contemplaba a Alejandro a su lado, su apoyo silencioso que ahora se sentía como un peso en el aire. Mateo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué ahora apareces de nuevo? La indignación se hacía más palpable, como un volcán a punto de erupcionar. Pero su corazón también latía con ese viejo amor que se negaba a irse. Era tortuoso e inevitable a partes iguales. Estaba confundido. Y lo que más miedo me daba era no saber si podías comprender mis razones. Su mirada buscaba la conexión con ella, como un niño perdido que busca un hogar. Pero Valentina se sentía dividida, una parte de ella anhelaba el viejo vínculo que habían compartido, mientras que la otra se rebelaba por la herida sin sanar. ¿Y qué esperas que haga? Que regrese a la vida que teníamos, ignorando todo lo que pasó. Su voz se alzó, firme pero temblorosa. La curiosidad de la multitud se había transformado en un silencio expectante, como si estuvieran en el borde de un precipicio. Solo quiero que escuches lo que tengo que decir, insistió Mateo, su voz bañada de una sinceridad que parecía sinceramente vulnerable. No vine aquí a interrumpir tu vida, Valentina. Pero necesito que sepas que no te olvidé. En mi corazón, siempre estuviste presente, silencio. Valentina podía sentir un torrente de emociones fluyendo en su interior. Recordaba los días en que pensaron que podrían enfrentarse al mundo juntos. Y ahora, entre la presión de su comunidad y el grupo de amigos que la rodeaba, su vida había dado un giro inesperado. Él no es solo una sombra de tu pasado, intervino Alejandro, su voz resonando como una campana en la confusión. Valentina merece saber la verdad y decidir por sí misma, sin presiones. Valentina sintió una chispa de gratitud hacia él, su defensa era un recordatorio de su valor. Mateo cogió aire, decidió seguir adelante. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar explicarte por qué actué de esa forma. Por favor, dame una oportunidad. Sus ojos estaban llenos de emoción cruda. Pero en el fondo, Valentina temía que esa oportunidad fuese solo una trampa emocional más. La multitud comenzaba a murmurar de nuevo, algunos hacían comentarios en voz baja, otros se veían intrigados por el drama que se desplegaba frente a ellos. La plaza, que antes le pareció una condena, se había transformado en un escenario donde su vida estaba a la deriva.
Ya no sé si sé lo que quiero, murmuró Valentina, sintiendo que el peso de cada mirada caía sobre sus hombros. Lo único que sé es que tengo que encontrarme. Y no sé si eso significa tenerte a ti, Mateo, ni a nadie más. Un temblor recorrió el aire, un silencio profundo que se sintió como un grito. El dilema se cristalizó en su mente. Pero un nuevo eco resonó, se dio cuenta de que tal vez no solo se enfrentaba a su pasado, sino también a un futuro incierto. ¿Y si regreso y no es suficiente? Preguntó. Mateo, su vulnerabilidad al descubierto. Valentina sintió que el mundo giraba de nuevo, todo giraba en torno a una lección, mientras la multitud contenía el aliento. Valentina miró a Alejandro, sintiendo ese vínculo que cada vez se hacía más fuerte. Pero también miró a Mateo, a su historia compartida, una historia que no había terminado de escribirse. El caos de su corazón la llevó a un dilema desgarrador. ¿Y si te doy esa oportunidad, qué pasará después? Preguntó Valentina, su voz cargada de emoción e incertidumbre. Mateo parecía dudar, como si estuviera en una cuerda floja. La multitud, expectante, aguardaba la respuesta. Una decisión se asomaba al horizonte de su vida, y Valentina supo que podía cambiarlo todo, pero estaba lista para enfrentar las consecuencias de su elección. Valentina se encontró sumida en una espiral de pensamientos que se entrelazaba. Su corazón palpitaba como un tambor ensordecedor, y la mirada de Mateo parecía atravesar la multitud, metiéndose directamente en su alma. Había una pregunta que la atormentaba en silencio: ¿podría realmente abrir la puerta a su pasado, o el miedo al dolor una vez más la paralizaría? Valentina, no tengo nada que ocultar. La vida que dejé atrás me persigue. Necesito contarte por qué me fui. La voz de Mateo era un hilo delicado en medio del bullicio, su sinceridad casi palpable, como si su verdad pudiera desbordarse de su pecho. Valentina sintió que toda la energía de la plaza se concentraba en ellos, la diversidad de voces se desvanecía, y solo existían ella y él. Dímelo entonces, animó Valentina, a pesar de que su voz temblaba. ¿Por qué dejaste mi vida sin una palabra? Cada sílaba era un clavo en su pecho, las respuestas que esperaba podían ser las que la sanaran o las que la destruyeran. Mateo respiró hondo, como si intentara aferrarse a la valentía que le faltó en su momento. Tuve que salir corriendo, había algo más grande que no comprendía, más allá de lo que sentía por ti. Mi familia, un conflicto que amenazaba con desmoronar todo, me atraparon las circunstancias y al final, fui un cobarde. Pensé que era lo mejor, pero no me di cuenta de lo que dejaba atrás. Las palabras de Mateo resonaron en las fibras del corazón de Valentina, y mientras él hablaba, recuerdos del pasado comenzaron a danzar en su mente. Recordó aquellos días luminosos en que creían que la vida los sonreiría, momentos en que las risas compartidas y los secretos susurrados llenaban sus corazones. Pero esos instantes se vieron desdibujados por el dolor que su marcha había causado. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, la curiosidad latente sugiriendo que la historia se tornaba mucho más interesante. Alejandro se sintió incómodo, como si su papel en esta obra no fuese tan claro. Sabiendo lo que él sentía por Valentina, el conflicto se hacía más complejo. Pero yo fui construyendo una vida sin ti, Mateo, interrumpió Valentina, con fuerza, sintiendo la necesidad de tomar control. Creí que jamás iba a volver a levantarme de tu partida. Y ahora me pides que te escuche como si todo estuviera bien. Si tan solo te hubiera contado la verdad, murmuró Mateo. Su rostro expresaba dolor, como si cada palabra que no había dicho, cada lección que había tomado, gargajeaba su ser. No quise que cargaras con mi caos. Por eso me fui, pero no sabía que también me estaba dejando sin ti. Valentina se sacudió de la trampa emocional en la que se había dejado meter. El pasado era un eco que reverberaba en su presente, y tras el dolor, había un rayo de esperanza que no sabía si podía permitirse explorar. ¿Y con qué te encuentras en este momento, Mateo? ¿Qué ha cambiado en ti? Me he dado cuenta de que huir no era la solución, he aprendido a enfrentar mis miedos, respondió él, con ojos rogando a ser comprendido. En el fondo, siempre supe que tú eras la clave de mi felicidad. Regresé no solo para explicarte, sino porque quiero intentar enmendar lo que hice mal. Las palabras de Mateo atravesaron el aire, llenando la plaza de una intensidad palpable. Valentina sintió el roce del frío, como una brisa que le recordaba la fragilidad de sus decisiones. De repente, todo se sentía demasiado real, demasiado intenso. ¿Qué quería realmente? ¿Podía arriesgarse otra vez? Entre ellos se creó un espacio lleno de posibilidades, pero también de miedos. La gente que los rodeaba parecía no existir, dejándolos en su burbuja. Su cabeza daba vueltas, mientras una respuesta emergía en su corazón. Quizás, solo quizás, deberías irte de nuevo, Mateo, sugirió Valentina, sintiendo como sus palabras se mezclaban con el eco de sus propios pensamientos, o tal vez.
Esa última palabra quedó suspendida, palpitante en el aire, mientras Valentina se volvió hacia Alejandro, su leal apoyo en esa tormenta de emociones. Pero en el fondo, sabía que cualquier decisión podía romper o reforzar lo que quedaba de su vida. Allí, frente a todos, la lección se cernía como una sombra. La multitud ahora no hacía más que un susurro, aguardando la respuesta que podría cambiar todo. ¿Y si elijo a alguien, será el final de nuestro capítulo, de cualquiera de nuestros futuros juntos? Preguntó, la incertidumbre brotando de su ser. La respuesta estaba más allá de sus labios, pero el último empujón que necesitaría para decidir estaba por llegar. ¿Qué si la decisión que estaba a punto de tomar se convertía en la tormenta más grande de su vida? Mientras Valentina se debatía entre el pasado y el futuro, un murmullo recorrió la plaza. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, pero la mirada de Alejandro la sacudía de su confusión. El dolor y la traición se mezclaban en su corazón, pero había algo más allí, una chispa de esperanza que nunca había desaparecido por completo. Valentina, la voz de Mateo volvió a romper el silencio, la vida sigue, y yo no quiero que la tuya se detenga por mis errores. No te estoy pidiendo que olvides, sino que mires hacia adelante. Por favor, permíteme mostrarte que he cambiado. Cada palabra que salía de su boca era un intento desesperado de conseguir su perdón. ¿Cómo puedo confiarte de nuevo?, preguntó Valentina con un hilo de voz. ¿Cómo sé que no volverás a huir cuando las cosas se pongan difíciles? El eco de su dolor pasado se reflejaba en sus lágrimas, acumulándose en sus ojos. Alejandro se acercó un poco más, su presencia brindándole un poco de apoyo, pero su mirada también contenía una advertencia silenciosa. La plaza, ruidosa antes, se volvió casi solemne. Todos estaban atentos a la confrontación emocional que se estaba desarrollando. Valentina sintió la mirada de la multitud, pero su verdadero enfoque estaba en Mateo y su dolor, en el desgarro que ambos habían soportado. Entiendo tus dudas, admitió Mateo. Su voz temblaba, y Valentina notó cómo sus manos se crispaban, como si la tensión lo estuviera consumiendo. He estado lidiando con mis propios demonios, pero quiero enfrentar este reto, contigo. No me siento completo sin ti, Valentina. He aprendido que algunas cosas valen la pena, incluso si el camino es difícil. Las palabras de él se anclaron en el corazón de Valentina, como un grano de esperanza en medio del desierto. Pero la sombra de su desconfianza seguía acechando. Lo que pasó entre nosotros fue real, Mateo, pero también fue doloroso. No sé si puedo arriesgarme a volver a amar y que me rompas de nuevo, contestó sin poder evitar que su voz se quebrara. Sintiendo el nudo en su garganta, el silencio fue pesado, cargado de emociones sin resolver. Alejandro, sintiendo la tensión, intervino. Valentina, no estás sola en esto. Tómate tu tiempo. No tienes que decidir ahora mismo. Lo que quieras, lo que necesites, cuenta conmigo, ofreció con sinceridad, mostrando la lealtad que siempre le había brindado. Mateo observó la interacción entre ellos y dio un paso atrás, sintiendo como su corazón se apretaba. Valentina sentía que todas sus decisiones pesaban sobre sus hombros. Miró a Alejandro y luego a Mateo, cada uno representando caminos divergentes en su vida. Sabía que lo que siguiera sería fundamental no solo para ella, sino para ellos también. ¿Y si elijo a Alejandro?, murmuró Valentina, su voz casi inaudible en la penumbra emocional. Podría ser suficiente para sanar las heridas que has dejado. Una parte de ella anhelaba creer que sí, mientras que otra parte temía que la decisión la llevara más lejos del amor que había conocido alguna vez. Mateo cerró los ojos un momento, sus sentimientos brotando en silencio. Solo quiero que seas feliz, Valentina. Nada me dolerá más que verte derrumbarte. Toma la decisión que debas tomar. La multitud, que había estado en un tenso silencio, comenzó a murmurar una vez más. Valentina sintió que el tiempo se dilataba, y las miradas se volvían pesadas sobre ella. La vida parecía girar en torno a esa elección, cada palabra dicha como un eco que reverberaba en su ser. Quizás, empezó a decir, pero una brisa cortante la interrumpió, chillando entre las voces y risas de los que pasaban cerca. El giro repentino de los eventos la hacía preguntarse si sería capaz de enfrentar el caos de su corazón o si la tormenta que se cernía sobre ellos podría ahogar sus esperanzas. El tumulto de emociones que sentía en su interior misera como una tormenta. El momento de decidir ha llegado, pensó, mientras una profunda inspiración llenó sus pulmones. Podría cambiar todo. Tenía el valor para abrirse al amor otra vez, y justo en ese instante, un misterioso desconocido del fondo de la plaza gritó su nombre. Su eco resonó en el aire cargado de expectativas. Valentina. Su corazón se disparó, como si cada mirada se enfocara en ella, a la espera de su respuesta. La decisión final estaba esperando en sus labios, pero antes de que pudiera pronunciarla,
una sombra apareció en el horizonte, trayendo consigo algo que podría cambiarlo todo. Y si esa sombra representaba no solo un futuro incierto, sino un inesperado cierre de círculo, el destino de Valentina estaba a punto de revelarse, y quizás no era lo que todos pensaban. Los murmullos en la plaza se intensificaron, como si una energía electrizante hubiese invadido el aire. Valentina, paralizada por la sorpresa, alzó la vista para ver quién la llamaba. Al fondo, una figura familiar se acercaba corriendo, y su corazón se detuvo un instante al reconocerla. «Claudia», gritó Valentina, su voz quebrándose por la mezcla de alegría y sorpresa. Era su mejor amiga, la persona que había estado a su lado en los momentos más difíciles, quien había sentido su dolor a través del tiempo. La preocupación en el rostro de Claudia hizo que el pulso de Valentina se acelerara aún más. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valentina, tratando de ocultar la confusión en su mirada. Todo lo que había estado sintiendo, todo lo que había estado viviendo, parecía haberse borrado momentáneamente por la presencia de su amiga. «Tenía que venir, Valen. Te vi desde mi casa y sabía que necesitabas ayuda», respondió Claudia, sin aliento, pero su mirada había capturado la gravedad del momento. «No entiendo bien qué ha pasado, pero siento que está pasando algo importante». Mateo y Alejandro, ambos en espera, dieron un paso hacia adelante. La tensión en el aire creció. Valentina se sintió atrapada en un torbellino de emociones, el pasado y el presente se fundían a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Claudia, notando con agudeza el ambiente tenso y las emociones a flor de piel. Valentina respiró hondo, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Claudia, atenta, percibió su lucha interna y trató de alentarla. «Dime lo que sientes. Es tu vida, Valen. Tienes que luchar por lo que quieres». Las palabras de su amiga resonaban en su mente. Valentina miró a Mateo, cuyas esperanzas parecían estar puestas en cada movimiento que hacía. Luego, se volvió hacia Alejandro, que la observaba con esos ojos comprensivos que siempre había admirado. «No sé si estoy lista para decidir», confesó, dejando escapar un suspiro temeroso. «He estado rota y temo volver a caer. Pero también sé que no puedo ir para siempre». «Esto no es solo sobre el amor», interrumpió Mateo, sus ojos tratando de alcanzar los de ella. «Es sobre la verdad, sobre quién eres y sobre lo que quieres. Te prometo que estoy aquí para quedarme, pero la decisión es tuya». La multitud, que había estado escuchando en silencio, empezó a murmurar de nuevo. Valentina sintió el peso de sus ojos, y una mezcla de emociones la invadió nuevamente, el miedo, la confusión y una tenue luz de esperanza. «¿Qué sucederá si elijo mal?», murmuró casi para sí misma, pero todos podían escucharla. Claudia se acercó y le tomó la mano, dándole un apretón suave pero firme. «Elegir mal no es un error, es una experiencia», dijo Claudia con sinceridad. «Lo importante es que elijas lo que te haga sentir viva, lo que te traiga paz». «Estoy contigo, siempre». El murmullo creció en la plaza, y Valentina sintió que el eco de la multitud aumentaba su ansiedad. El miedo a la traición que había experimentado la acechaba, mientras que la esperanza comenzaba a prometer un futuro diferente. Siguió el rastro de su amigo al mirar a Alejandro, a quien siempre había confiado sus secretos más profundos. Pero en ese momento, el grito de un niño interrumpió sus pensamientos, rompiendo la tensión. «¿Por qué está todo el mundo parado?». «Es una fiesta», gritó desde un costado de la plaza. Valentina sintió como la risa y la alegría de los niños le recordaban que todavía había luz en el mundo. Y con cada rayo de sol que iluminaba su rostro, la presión en su pecho empezaba a ceder. «Quizás esta decisión no sea un final, sino un nuevo comienzo», pensó, mientras se llenaba de valentía. Aún no sabía lo que iba a decidir, pero algo en su interior se despertó, como si una nueva Valentina, más fuerte y resiliente, estuviera lista para emerger. Sin embargo, antes de que pudiera hacer su elección final, una figura misteriosa apareció detrás de Claudia. La multitud se apartó y Valentina se quedó boquiabierta ante la sorpresiva llegada de alguien capaz de cambiarlo todo. «Valentina», gritó el desconocido, «tenemos que hablar. Lo que has estado buscando está más cerca de lo que imaginas». El latido del corazón de Valentina se intensificó. «¿Qué más podría haber que complicara esto?», se preguntó. Al mirar a los ojos de los dos hombres que habían marcado su vida, el futuro comenzó a desdibujarse en un horizonte impreciso, cada camino parecía enredarse más con la nueva revelación que estaba sobre ella. La decisión final se había vuelto más urgente y, por primera vez, un destello de determinación comenzó a formarse en su interior. Era esta la oportunidad que necesitaba para por fin elegir su propio destino. Las palabras del extraño resonaron en la plaza, como un eco en un lugar que había sido sacudido por la emoción y la tensión. «Valentina»,
gritó nuevamente. La voz sonaba familiar, pero su rostro era una mezcla de desasosiego y determinación. La multitud se había detenido por completo, atrapada entre el asombro y la curiosidad. Valentina, entre la paleta de emociones que la invadía, sintió que la calma de unos segundos se rompía. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí?, preguntó con la respiración entrecortada, sintiendo que el tiempo se había ralentizado a su alrededor. El desconocido dio un paso al frente, su mirada fija en ella. Soy Leo. Vine aquí porque tengo información que puede cambiar todo lo que creías sobre tu familia y sobre ti misma. Sus palabras, aunque tranquilas, llevaban el peso de un misterio desconocido. Claudia le dio un ligero codazo a Valentina, urgida, como si supiera que ese momento era crucial. Valentina se enfrentaba a una decisión monstruosa. Debería confiar en este chico que apareció de la nada o mantener sus defensas alzadas. Mateo, sintiendo su angustia, tomó su mano. Lo que sea que tenga que decir, podemos escucharlo. No tienes que decidir ahora, le murmuró, su voz tan suave como un susurro en medio del bullicio. Valentina miró a su amigo, luego a Alejandro, quien se acercó un poco más, ansioso por escuchar lo que Leo tenía que revelar. Pero el miedo a lo desconocido empezó a apoderarse de su corazón, y su mente se llenó de dudas. ¿Qué podría ser tan importante?, pensó, mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Se trata de tu padre, Valentina?, dijo Leo, rompiendo su cadena de pensamientos. La mención de su padre hizo que su corazón se detuviera de nuevo. Nunca había tenido noticias sobre él desde que su madre había decidido marcharse de su lado. ¿Qué sabes de mi padre?, preguntó, casi temerosa de lo que pudiera escuchar. Hubo secretos, cosas que tu madre nunca te dijo. Él está más cerca de lo que imaginas y, Leo dudó un instante, midiendo sus palabras. No es quien creías que era. Una serie de murmullos emergió de la multitud, y para Valentina, el mundo se había detenido de nuevo. La idea de su padre regresando a su vida, o incluso que pudiera haber vivido una vida completamente distinta, era como una tormenta sobre su cabeza. Las palabras de Leo se sentían arriesgadas, tentadoras como dulces a los que no podía resistirse. ¿Por qué deberíamos creerte?, preguntó Alejandro, su tono desafiando la credibilidad de esa historia repentina. Porque sé cómo conociste a Mateo. Leo miró intensamente a Valentina, y en su ojos había algo verdaderamente inquietante. Y porque sé que hay más en juego aquí de lo que parece. Debes estar lista para descubrir la verdad. Valentina sintió que su corazón latía más rápido, cada pulsación resonando como un tambor en su pecho. Las piezas de su vida, tan cuidadosamente posicionadas, parecían estar a punto de desmoronarse. No puedo lidiar con eso ahora, murmuró, su voz temblando bajo la presión de la revelación. Valentina, intervino Claudia, acercándose a ella. Lo que sea que esté pasando, debes enfrentarlo. Si hay una verdad que debes descubrir, estoy contigo. Siempre Valentina buscó a través de la multitud hasta encontrar la mirada de Mateo y Alejandro, cada uno dándole el apoyo que tanto necesitaba. Pero la voz de Leo seguía resonando en su cabeza, como una melodía sin resolver. Estaba dispuesta a abrir esa puerta que había estado cerrada por tanto tiempo. El niño que había gritado antes ahora estaba sonriendo y saltando de felicidad cerca de las decoraciones de la fiesta. Una mezcla de alegría y angustia la invadió. ¿Y si la verdad me destroza? Mientras todo esto giraba en su mente, un nuevo grito cortó la atmósfera tensa. Miren el juego de fuegos artificiales, alguien señaló con alegría. De pronto, el cielo se iluminó con destellos de colores, un espectáculo maravilloso que hizo que los murmullos de la multitud se transformaran en vítores y risas. La visión era mágica, y por un instante, Valentina sintió que las preocupaciones se esfumaban, pero cuando los fuegos artificiales brillaron, un oscuro y aterrador pensamiento la atravesó. Los secretos no revelados podrían estrellarse contra su vida como esos fuegos artificiales en el cielo. ¿Y si descubro que todo lo que creía no es real? Susurró, enfrentando la realidad de lo que estaba por venir. Las luces parpadearon como estrellas sobre ella, pero lo que se avecinaba mantenía a Valentina a la orilla de una nueva transformación. Iba a dar ese paso hacia lo desconocido, o se quedaría en la seguridad de lo familiar. La decisión estaba al borde, más intensa que la misma explosión de luz que iluminaba el cielo, y Valentina supo que el momento de su vida, uno que cambiaría todo, se acercaba rápido. Debo saber la verdad. Finalmente se dejó llevar por una oleada de determinación, mientras el eco del carnaval la envolvía. Pero antes de que pudiera decidir, el silbido de un nuevo fuego artificial sorprendió a la multitud y, en lo profundo de su corazón, sabía que nada volvería a ser igual. Valentina respiró profundo mientras el espectáculo de fuegos artificiales estallaba de colores en el cielo. Sentía el latido acelerado de su corazón y una mezcla de miedo y emoción la invadía. El momento crucial había llegado,
la decisión de moldear su destino la esperaba. Volvió a mirar a Leo, cuyo rostro estaba lleno de expectación y urgencia. Necesito saber más, se dijo a sí misma, sintiendo que estaba a punto de dar un salto hacia lo desconocido. Está bien, afirmó Valentina, tomando una decisión que resonó con fuerza, como un trueno en la tempestad emocional que había vivido. Voy a escuchar lo que tienes que decirme sobre mi padre. La multitud se silenció, expectante, todos los ojos fijos en ella. Sintió el apoyo de Mateo y Alejandro a su lado, una base sólida que la animaba a avanzar. Leo asintió, y con un gesto dramático, comenzó a narrar la historia. Tu padre no solo es un hombre que desapareció de la nada. Hay cosas que tu madre nunca te contó. Él ha estado luchando contra secretos que lo han mantenido alejado de ti y de tu familia. Valentina sintió en su pecho un crujido, su mente llena de preguntas, las piezas del rompecabezas se dispersaban ante sus ojos, las luces del cielo parpadeaban, cada estallido recordándole que su propia historia continuaba por un camino que no había sido elegido, que estaba lleno de giros inesperados. Tu padre es un hombre de negocios influyente, pero también ha sentido el peso de decisiones que le han costado más que simples pérdidas materiales. Él quiere hablar contigo, continuó Leo, mientras todos los murmullos en la plaza se reavivaban. ¿Por qué no intentó contactarme?, preguntó Valentina, sintiéndose invadida por una ira dolorosa y una mezcla de esperanza. ¿Por qué me dejó sin respuestas y me arrastró a este caos? Las palabras salieron de su boca como un torrente. Porque estaba atado a un compromiso familiar que nunca quiso, que lo obligó a alejarse de ti. Pero está aquí. Pregúntale y verás, explicó Leo, manteniendo su mirada firme y cálida. El mundo exterior se desvaneció mientras Valentina se sumía en sus pensamientos. La presencia de su pasado la envolvía. Se sentía como una mariposa lista para salir del capullo, pero con miedo a lo que implicaría. Era su decisión, nadie más podría tomarla por ella. Y así, la mirada de Mateo y la calidez de Alejandro la guiaron. Te voy a acreditar, pero necesitaré tiempo, finalmente manifestó, sintiendo que la carga levantada de sus hombros era al mismo tiempo emocionante y aterradora. Quiero conocer a mi padre. La frase resonó en la plaza como un canto que liberaba su espíritu. Mientras se acercaba a donde había visto un grupo de hombres que se habían reunido, su corazón latía con fuerza. ¿Valentina? La voz familiar de su madre la llamó desde un costado. Su madre apareció con un rayo de preocupación en su mirada, entremezclada con amor. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó, notando el aire tenso que la rodeaba. Voy a escuchar lo que Leo tiene que decir sobre papá, contestó Valentina, sintiendo una valentía que no había sentido antes. Las palabras fluyeron de su corazón, y mientras las pronunciaba, el tiempo parecía detenerse. Sus amigos se acercaron, uniendo fuerzas a su determinación. Valentina, ¿no lo entiendes? Él es un peligro, intervino su madre, sus ojos llenos de preocupación. Pero Valentina, enfurecida y al mismo tiempo emocionada, se mantuvo firme. Siempre ha pasado mucho tiempo, madre. Necesito saber la verdad para sanar, dijo, su voz reclamando un espacio legítimo de autonomía. Los murmullos de la multitud comenzaron a girar nuevamente en torno a la escena. Valentina podía sentir la energía palpitante que emanaba de su decisión. Ella asumía el control de su narrativa, decidida a encontrar su propio camino en medio de la confusión. Confía en mí, le susurró Mateo. No estás sola. Alejandro, a su lado, asintió. Lo que sea que pase, estaré aquí, aseguró, su voz llena de cálido apoyo. En ese instante, Valentina sintió que todos los fragmentos rotos de su historia estaban comenzando a unirse. Finalmente, se dirigieron hacia donde Leo había apuntado. La tensión de la plaza se transformó en una mezcla palpable de expectativa y temor. Su corazón latía desbocado, pero ya no podía regresar atrás. Era hora de enfrentar a su padre. Con cada paso, sentía que se liberaba un poco más. Tenía las manos aferradas de Mateo y Alejandro, y eso le daba la fuerza que necesitaba. Estoy lista, murmuró, y con esa simple declaración se abrió la puerta a su futuro. Cuando llegaron ante el grupo, Leo se apartó y un hombre de pelo canoso se encontraba al lado de un vehículo, observando a Valentina con ojos que brillaban de arrepentimiento y amor. La vida se detuvo de nuevo. Era su padre. La historia que pensó que había terminado apenas se estaba comenzando a contar. Al enfrentarlo, una mezcla de emociones la invadió. Papá, comenzó Valentina, su voz entrecortada por el deseo de comprender, de sentir, de reconocer. Se sentía como un fuego en la piel y una tormenta en el alma. Mientras los fuegos artificiales seguían estallando a su alrededor, esa pequeña chispa de esperanza empezó a florecer. Momentos después, la plaza se llenó de calor, y con cada ruido alegre en el aire,
Valentina supo que venía una nueva etapa. Quizás su transformación no solo era sobre amor o desamor, sino sobre la propia búsqueda de su identidad, su voz, y el poder de la verdad. El sol brillaba intensamente justo cuando su padre dio un paso adelante, listo para explicarle. Sabía que esta revelación podría ser el comienzo de lo que había estado buscando. El amor no solo estaba en manos de otros, también estaba en su propia capacidad de perdonar y alcanzar el futuro que siempre había querido construir. Era su decisión. Era su vida. Era su historia. Y así, con la mirada fija en su padre, Valentina se sintió más viva que nunca. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas puedan disfrutar de esta transformación. Comenta abajo tus reacciones sobre este sorprendente final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta historia de amor y valentía. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.